primer contacto con África fue a través de la literatura y fue a través de historias familiares. Pero bueno, a partir de ahí y también de la literatura, ¿no? De escritores como Hemingway, que era un apasionado de África. Y creo que un poco eso, uno no sabe cómo esas cosas van funcionando en el subconsciente y en algún punto afloran. Cuando yo entré a Nuba, todo el mundo hablaba de África. Pero todo el mundo hablaba de África y África y África y yo no entendía, o sea, decía, o sea, sí está bien, sí que padre, pero no le agarro ese amor, no, o sea, no le entiendo, no sé qué. Que un viaje a África es algo realmente extraordinario. La esencia de lo que es un safari lo puedes vivir en otros lugares, sí. O sea, y eso es un poco lo que Wilderness está empezando a proponer. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Jetlag. Hoy está con nosotros Matías Roca, representante de Wilderness en México y Latinoamérica. Y hoy nos va a llevar al continente más mágico para mí, que es África. Entonces, estén listos para llenarse de toda la belleza de este continente y todo lo que tiene Matías para platicarnos de Wilderness. Antes de arrancar, Matías, y que te presentes, quiero preguntarte, ¿cuándo fue tu primer encuentro con África? Bueno, mi primer encuentro con África, bueno, gracias por abrir el espacio, ¿no? Es un placer para mí también estar aquí contigo, conversar, inspirarnos juntos, ¿no? Contarle a tu audiencia un poco todo lo que de alguna forma hemos platicado, ¿no? fuera de cámaras, pero que creo que es un gran valor para la gente, para los colegas, ¿no? Poder de alguna forma integrarlos e incluirlos en este tipo de conversaciones, ¿no? Sí. Y mi primer contacto con África fue a través de la literatura y fue a través de historias familiares, porque mis abuelos fueron a Kenia en el 68 y mi abuela tenía, ya sabes, ¿no? Todas sus, así como tú. Todos los gadgets que vienen cargando. Figuritas, sus artesanías. En esa época el marfil no era algo, o sea, prohibido, ¿no? Entonces mucha gente cuando iba a África traía cosas de marfil, pulseras, cosas así. Ahora no hay que hacerlo, Sí. ¿no? Estamos en una nueva conciencia en cuanto a esas cosas. Pero bueno, a partir de ahí y también de la literatura, ¿no? De escritores como Hemingway, que era un apasionado de África. Y creo que un poco eso, uno no sabe cómo esas cosas van funcionando en el subconsciente y en algún punto afloran. ¿Y tú cuando fuiste de trabajo, o sea, cuando fuiste tú ya en vivo a África por primera vez? Eso fue hace unos 10 años atrás, 11. Fue a Sudáfrica y fue fascinante y a partir de ahí fue un non-stop, ¿no? Es un non-stop. Sí, es un es non-stop. que eso tiene África, ¿no? Sí. Yo sí creo que África tiene este imán que una vez que llegas no puedes no regresar, ¿ya sabes? Sí, sobre todo porque creo que África lo que nos trae es presencia, ¿no? Son viajes que te obligan a estar en la experiencia, ¿no? Más que otras cosas, ¿no? El entorno también es tan prístino y bueno, sé que un poco por tu pulsera y demás te hará de cierto sentido lo que te voy a decir, pero también energéticamente son entornos que están muy puros, ¿no? Entonces, cuando uno llega ahí, o sea, a los 2-3 días es como que algo hace un clic la mente y te integras completamente en el espacio, ¿no? Y estás en el ejercicio de la contemplación porque un viaje a África, todo en la vida, todas las cosas buenas toman paciencia, ¿no? Y presencia. O sea, cuanto más paciencia y más presencia, mejor salen las cosas. Pero un viaje a África, esto es como un requisito sine qua non, ¿no? Y es algo que es más, o sea, por más que tú no lo quieras proponer, o sea, el mismo entorno te arrastra a eso, o sea, es tan fascinante que volvemos un poco a ese estado de asombro que tienen los niños, Sí. ¿no? Pero sí crees que existe un antes y un después en una persona que va a África. Bueno, en mi caso te diría que sí, en el tuyo seguramente también. Sí, seguramente, por eso muchos de yo nuestros digo que colegas sí. también lo es, o sea, ¿no? Sí. O sea, creo que sí, creo que un viaje a África es algo realmente extraordinario. La esencia de lo que es un safari lo puedes vivir en otros lugares, sí. O sea, y eso es un poco lo que Wilderness está empezando a proponer, ¿no? Porque en parte
la idea detrás, ¿no? De esto es ir a entornos naturales que sean prístinos y ponernos en el contexto, ¿no? Ponernos en el contexto de entender que de alguna forma nuestro rol en el universo es muy importante, pero que somos una pieza más de este gran reloj suizo que Dios, el universo, la fuerza, como lo quieras llamar, ha construido de alguna forma, ¿no? Entonces, y eso es algo extraordinario, ¿no? Nos quita mentalmente un gran peso y nos trae muchos regalos. Oye, Matías, ¿para ti qué es viajar? Viajar. Pues creo que es una de los regalos más valiosos que nos podemos dar como seres humanos, ¿no? El ir a experimentar la visión cultural de otras latitudes es algo fascinante, ¿no? Y, o sea, cuanto más contrastante es en un sentido, más enriquecedor, ¿no? Cuando vamos a lugares como África, a lugares como India, claro, por supuesto que nos gusta Europa y toda esta sofisticación que viene de ahí, que de alguna manera ha construido parte de nuestra cultura, pero creo que el poder hacer ese ejercicio de manera fluida y no necesariamente en cantidad, pero sí en calidad, o sea, es algo que nos eleva nuestro espíritu y permite que podamos manifestar en nuestra vida expresiones cada vez más ricas, ¿no? Hacia nuestro diálogo, desde las ideas que podemos traer a lo que hagamos, o sea, nuestros negocios, desde cómo nos tratamos en nuestro entorno más íntimo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, o sea, creo que es algo extraordinario y que detona muchas cosas, ¿no? Sin duda. Sin duda. ¿Cómo defines el lujo? Bueno, el lujo depende del contexto, ¿no? O sea, lujo puede ser, o sea, estar en la sabana, en una camioneta y pasar 3-4 horas viendo una familia de wild dogs, ¿no? Jugar y luego salir a cazar y luego hacer un toast, ¿no? Un brindis al atardecer. Eso es una experiencia extraordinaria de lujo, ¿no? El lujo puede ser también el lujo del tiempo, ¿no? Darte tiempo de calidad con los tuyos, con los que amas, con los que quieres. No necesariamente tiene que ser en cosas muy complejas, ¿no? De la presencia, estar presente en algo cada vez es más un lujo que nos damos, ¿no? Creo que en sí y fuera de esas, porque sí muchas veces ahora estamos como, bueno, pues el lujo se ha redefinido. Creo que el lujo en su esencia siempre es la misma historia y tiene que ver con la calidad superlativa, o sea, la calidad y la maestría, acceder a esas experiencias, ¿no? Y cuanto más cerca estamos de eso, más aspiramos al lujo, ¿no? O sea, cuanto más cerca estás de visitar el atelier de un gran pintor en México, no sé, como Pedro Friedberg, ¿no? Y conocerlo a él, conocer su historia, o acceder a estos palacios modernos que vemos en todo el mundo, que hoy llamamos hoteles, porque es eso, ¿no? Son grandes palacios, y vivir esa experiencia, ese nivel de trato, ese nivel de atención que es totalmente distintivo, claro que nos proyecta, ¿no? Y en un viaje más que nada. Yo creo que el parangón del lujo tiene que ver con viajar. O sea, porque en el viaje tú conjugas todo. O sea, conjugas tu estilo personal, conjugas tus preferencias culturales, a dónde vas a ir, con qué te vas a enriquecer, con quién te vas a tratar, qué vas a tomar, qué vas a comer. O sea, todo está en un viaje, ¿no? Más que en ningún otro contexto, creo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. No, yo o sea, coincido mucho en lo que estás diciendo y coincido en que todo lo que te da al final del día una experiencia en África es el completo lujo, ¿no? Total, o sea, porque total. es que por eso yo creo que es mi amor máximo, porque, o sea, quiero que sepas que estás hablando con una obsesiva, loca, enamorada de África. A mí sí me cambió completamente, sí hay un antes y un después. Y creo que es porque
era toda esta mezcla de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, de poder estar, de pertenecer al lugar, de vivirlo, de disfrutar, pero te llega tu gin tonic y acabas de ver a los rinocerontes, pero entonces, o sea, es como que todo esto que dices no puede ser, ¿no? Lo perfecto y ese atardecer que te cambia la energía por completo. Total. Ahora, quiero que nos platiques un poquito más cómo mezclamos todo esto con la filosofía de Wilderness. La gente que nos está escuchando puede no saber ni qué es Wilderness y queremos que lo oigan de ti, que ahora sí que eres el experto, que nos platiques un poquito de qué se trata, cómo es y qué lo hace tan exclusivo y mágico. Nos vamos a ir después entrando como que en cada lugar, porque sabemos que hay muchos lodges en diferentes lugares, pero ahorita platícanos un poquito del general de Wilderness. Bueno, Wilderness es una compañía que tiene ya más de 40 años, que tiene los, como ellos lo definen, ¿no? Humble beginnings, ¿no? Porque empezó hace 50 años el sueño de Wilderness, que ni siquiera tenía esa forma, ¿no? Era un grupo de jóvenes de diferentes nacionalidades que estaban llevando gente a conocer el Delta del Okavango, que en ese momento era un lugar muy inaccesible, no había infraestructura, no había casi cómo llegar, y los llevaban por vía terrestre desde Sudáfrica, ¿no? Eran un par de días para llegar y había que trasladarse, o sea, en las camionetas mismas tenían todo el equipo, las tiendas de campaña, o sea, cruzaban algunos canales del Delta con troncos, o sea, ¿no? Viste que montan los balsas y luego están jalando de un lado al otro para pasar los vehículos, o sea, súper rústico, un lugar extremadamente prístino y bello. Y empezaron así, empezaron llevando gente y después decidieron avanzar y bueno, en ese contexto en Botsuana hay ciertos ajustes políticos positivos y entonces todo este grupo de jóvenes encuentra una visión común y surge Wilderness, ¿no? Y surge Wilderness en principio con esta filosofía. La idea en su momento la idea era conservar, hoy la idea es regenerar, porque la visión de Wilderness se evolucionó. Y ellos lo han logrado llevar adelante a través de una filosofía que ellos denominan las 4 Cs, que tienen que ver con el comercio, con la conservación, con la cultura y con las comunidades, ¿no? Entonces, en esos 4 ejes, todas las cosas tienen que estar alineadas para que surja un proyecto de éxito, ¿no? Y lo interesante de esta filosofía es que lo podemos llevar hoy a cualquier contexto, ¿no? Y creo que es importante como sociedades, ¿no? Entender esto, o sea, de que si en nuestra ecuación no están las comunidades, ¿no? O no funciona la cuestión económica, o desatendemos la visión cultural, no tenemos una visión de respeto y de apertura, empezamos a tambalear, las cosas no funcionan igual, ¿no? Entonces ellos desarrollaron esta filosofía de estos chicos con camionetas rentadas, llevando gente en tienda de campaña. Hoy son la compañía líder en ecoturismo en el mundo, con más de 2,5 millones de hectáreas de áreas naturales que protegen, más de 60 campamentos en 8 países y con una visión de expansión fuera de África para llevar este sueño de regeneración, ahora porque ahora es turismo regenerativo, ni siquiera es turismo de conservación, ¿no? O sea, lo están visionando hacia compartir este know-how y esta visión de negocio, que es una visión humana más bien, fuera de África, ¿no? Donde en lugares como Indonesia, como Latinoamérica y en otros lugares seguramente más, o sea, el foco que tienen hoy es ese. Al final del día, después de esto que nos estás platicando, Matías, los lodges de Wilderness no son solamente alojamientos, o sea, son unas experiencias per se, o sea, traen todo. ¿Qué implica para alguien que nunca ha escuchado ni lo que es un lodge, ni África, ni Botswana, ni Wilderness, lo que es llegar? O sea, cuéntanos un poco lo que es llegar a una de estas increíbles experiencias.
Te sientes una mezcla de Daniel Boone con Indiana Jones. Sí, ¿Sí o es no? Indiana Jones 100%. ¿No? O sea, es la realidad. A ver, yo diría que el valor, la riqueza de lo que Wilderness tiene en sus camps y en sus lodges reside justamente en el lugar, o sea, por encima de todo. O sea, ¿cómo diferencias lo bueno de lo extraordinario en África? ¿No? Porque lo bueno y lo extraordinario muchas veces en términos de arquitectura y decoración son iguales. Lo extraordinario surge cuando de pronto te estoy poniendo en la isla Chief, en el centro del Okavango, en un área de 3.000 kilómetros y no tienes a nadie más, ¿no? Y eso no lo ves en el Serengeti o no lo ves en otros lugares de África. Ahí puedes tener 50 campamentos, ¿no? Es que, o sea, no es que te interrumpa, pero quiero compartir contigo esto. El Okavango, que sepa la gente, está en Botswana. Ajá. Es el río más grande que le da, o sea, que nutre todo África, básicamente, ¿no? Y al final del día, Botswana es esto, es este lugar tan exclusivo Sí. que no es Kenia, Tanzania, que Botswana no es un milagro. O sea, el Okavango Delta es un milagro porque es un delta que está en un desierto. O sea, tienes el desierto de Kalahari, Sí. que abarca parte de Sudáfrica, Namibia y Botswana. Y en un pedacito de ese gran desierto hay un delta, que es una región extremadamente verde, rica en agua, y que se nutre de las aguas que vienen bajando desde Angola a través del río Okavango, que son Sí. aguas pluviales. O sea, es un fenómeno que no existe en ningún otro lugar del mundo. Es un gran humedal, varía entre 22.000, 18.000, 22.000, 24.000, dependiendo del régimen pluvial. Kilómetros cuadrados, o sea, es un punto verde en el medio de un gran desierto, ¿no? Y es un lugar de gran abundancia de vida, ¿no? Es exuberante todo lo que hay ahí, ¿no? O sea, la cantidad de elefantes, y jirafas, de antílopes, ¿no? Y todos los predadores que están alrededor de eso es algo extraordinario. Y ese lugar, paradójicamente, o sea, es uno de los lugares con las políticas de conservación más estrictas del mundo desde hace 40 años y que ha permitido que eso se mantenga como es. O sea, no pasa exactamente esto, lamentablemente, en la gran mayoría de los países que ofrecen experiencias de safari en África. O sea, Botswana es una isla en el medio del mar, ¿no? Y en parte de esto tiene que ver con la visión de Wilderness porque es su enfoque y es donde ellos empezaron y donde de alguna manera propusieron parte de esta visión. Posteriormente la llevaron a otros lugares, la llevaron a Zambia, la llevaron a Zimbabue, ahora también en lugares como Namibia, ¿no? Y hay un shift en ellos cuando entran a Ruanda, ¿no? Ellos empiezan en Ruanda, es la primera compañía grande de ecoturismo de lujo que entra a Ruanda hace unos 12, 15 años atrás y empezaron a trabajar en digamos, la problemática que había en Ruanda. El principal atractivo es el gorila de montaña. Sí. Y es una especie en peligro crítico de extinción debido al avance de la agricultura. O sea, la agricultura que va talando el hábitat natural de este animal y les va quitando territorio, y entre ellos, al ser animales muy competitivos y territorialistas, se matan entre los silverbacks, los lomo plateados, se matan entre ellos por la pelea por el territorio. Entonces, ¿qué hace Wilderness? Empieza a revertir ese proceso, empieza a trabajar en la reforestación de lo que hoy es el área de conservación de Bisate, y eso luego ponen un primer campamento, ahora acaban de poner un segundo campamento, y eso se vuelve un modelo exitosísimo al punto que el gobierno de Ruanda le suelta otras 16.000 hectáreas. Imagínate que ellos empezaron con 600 que las compraron ellos y las donaron al Parque Nacional, y el gobierno, viendo el éxito que tuvieron, porque en todo este proceso involucraron su visión 4C, metieron a las comunidades y desarrollaron todo un tema de reforestación, que es un modelo
hoy en todo lo que es la industria del turismo, de ecoturismo de lujo. Y esto ha tenido, o sea, es un gran sueño que está prendiendo a niveles que ni siquiera pensamos que puede llegar. Hoy hay un proyecto que Wilderness está llevando adelante con Jeff Bezos y con el Banco Mundial para reforestar 1,5 millones de hectáreas en Zambia, ¿no? De bosque primario. O sea, imagínate, Wilderness hoy protege 2,5 millones, 3 millones de hectáreas, van a recuperar otro 1,5 millones. O sea, entonces, lo interesante de esto es ver cómo vas más allá y cómo vas transformando una visión en acciones tangibles. ¿En dónde nos pega esto? ¿En dónde nos beneficia como turistas, ¿no? Suponte que saquemos la cuestión social, humana, en que, digamos, imagínate cómo es percibido una compañía como Wilderness, que a todas estas familias que están en lugares como el Okavango Delta, las pequeñas aldeas y comunidades, ¿no? Que en pandemia estaba todo parado y ellos se dedicaron a repartir 70.000 comidas al mes, o sea, para que toda esta gente siguiera subsistiendo, ¿no? A costa de sus beneficios económicos. O sea, ¿cómo te van a recibir estas personas? ¿Cómo se van a involucrar? Para ellos, Wilderness es su vida, ¿no? Es parte de sus valores y de su visión como seres humanos. Entonces, todo eso se traduce en una conjugación donde hay grandes arquitectos, grandes diseñadores de experiencias gastronómicas, conservacionistas, guías especializados que tienen 20, 30, 40 años trabajando en estos lugares. Sí, entonces, cuando tú llegas a estos lugares, vas a eso, vas a la crème de la crème de lo que es una experiencia en la naturaleza de lujo, ¿no? No, y en esta naturaleza que al final del día Wilderness es dueño de toda esta tierra. O sea, es que a mí sí me gusta hacer como que a mis clientes siempre les explico un poquito esto, ¿no? Una cosa es que el gobierno sea dueño de sus camps, o sea, como, no de sus camps, perdón, de tipo Kruger, ¿no? O sea, entonces ahí el coche va en su caminito y no puedes salirte y demás. Aquí Wilderness es dueño de toda esta tierra, porque aparte que la conserva, la cuida, trabaja con la comunidad, hace todo esto, también tú cuando sales, pues estás como que es tu jardín, ¿no? O sea, es tu tierra, es tu zona, es y puedes abrirte. Puedes hacer off-road. A ver, igualmente el modelo de Wilderness funciona con 3 juegos, ¿no? Ellos en algunos casos son dueños, en algunos casos están trabajando con dueños que les dan el espacio para que ellos hagan lo que saben hacer, y en otros casos hacen partnerships con las comunidades. O sea, las comunidades tienen como son los propietarios del uso y de la explotación vitalicia de estos espacios, y Wilderness los integra, son socios de Wilderness. Por ejemplo, en Ruanda, de los 3 campamentos que tienen en el Parque Nacional Volcanos, que son los 2 Bisates y Sabinio. Sabinio es un co-ownership con la comunidad. O sea, entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque de alguna manera tú tienes que adaptarte, tienes que leer cómo funcionan las cosas en un lugar. Hay una historia, por ejemplo, ¿no? que cuenta Keith Vincent, que es el CEO de Wilderness, en una situación que sucedió hace unos años atrás en Zambia, donde ellos identifican que en una de las aldeas de las comunidades que están circundando los campamentos tienen un tema de que para recoger agua tenían que ir al río Zambezi, y eran 15, 20 kilómetros todos los días, las mujeres con tinacos en la cabeza, sí, yendo a buscar agua, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, te hago un pozo y ya listo, lo tienes en la aldea. Entonces van, les hacen el pozo y tienen el agua en la aldea. Y luego vienen parte del equipo de Kit y le dice, oye, hay un tema con las mujeres de la aldea. Dice, porque las mujeres en ese contexto no tenían voz en los consejos, eran normalmente los hombres, pero las mujeres estaban todas enojadas, ¿no? Dice, bueno, ¿pero qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que imagínate, o sea, esta mujer, por ejemplo, no sé, María, ¿no? Tiene 7 hijos y el marido, ¿no? Y tiene todos los días que estar atendiendo a toda esa familia.
el único momento que esa mujer tenía de tranquilidad era cuando se ponía... Cuando iba al pozo, claro. Y se iba al pozo. Y ahora dice, no, está todo el día ahí, la vuelven loca. O sea, oye, entiendo, pero completamente la situación, ¿no? O sea, yo hubiera hecho la misma huelga y me hubiera ido a hacer otro pozo por otro lado. O sea, entonces, ¿qué le dice? Bueno, o sea, ¿cómo te ayudo? Sí. Middle ground, ¿no? Bueno, dice, no, dicen las mujeres que hagan el pozo a 10 kilómetros. Sí. Perfecto. No, saben que tenemos que cerrar el pozo porque no, se está contaminando el agua, pero ya encontramos el lugar, ¿no? Entonces, desde ese lugar ganaron todos, o sea, seguridad de agua y seguridad ambiental para las mujeres aldeas. Es que hay que ponerse a pensar, digo, estas mujeres, a mí lo que me encanta también es que te llevan a la comunidad, ¿no? Y claro. Aprendes y ves todo acerca de cómo viven, de cómo era la vida de antes, porque aparte sí existe el before, ¿no? Y luego ya te llevan un poquito más a lo que es. Y es impresionante que, pues claro, o sea, los hombres cazaban, las mujeres tenían que atender a los niños. Yo, feliz de la vida, me hubiera ido por el agua, digo, un muy buen rato, porque yo sí creo que también hay que darles ese espacio pues a las mujeres en general, ¿no? Total, pero, o sea, sí se necesita. Total. Pero ahora, enfoquémonos un poco, ahorita que estabas hablando de Ruanda. Ajá. Una joya es Visate. Sí. O sea, pero a la vista, al sentir, al estar. O sea, yo tengo una clienta que me habló, me enseñó la foto y me dijo, aquí quiero estar. Dije, ok, mañana ahí te mando. Ahora, platícanos un poquito qué hay detrás de Visate y que la gente, de lo que tú nos platiques, se lo pueda imaginar, porque es algo increíble. No, bueno, o sea, ¿qué te digo? O sea, por ejemplo, mi experiencia personal es llegar... Bueno, algunos dicen, bueno, Visate está sobre el volcán, ¿no? O sea, es todo esto que estaba contando recién. Ellos llegaron, primero reforestaron, luego lo regresan al Parque Nacional y son como estos bungalows, ¿no? Que parecen como nidos que están completamente... O sea, porque la idea de este campamento era hacerlo menos intrusivo al ecosistema. Entonces, crear un entorno que se sintiera parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los eco-lodges, eco-hoteles más premiados del mundo. O sea, la foto de Visate fue la foto más instagrameada de Ruanda. O sea, esa foto del campamento. Sí. Y cuando tú llegas ahí y estás... a mí me tocó estar en de los bungalows el más alto de todos. Y yo sentía en la mañana el olor de la leña quemar de cada uno de los bungalows que está abajo y el rocío y ver la vista de los volcanes en Ruanda que son interminables, parecen dunas pero verdes, ¿no? O sea, te vuela, te quedas absorto en la experiencia, ¿no? Sí. Es como tu casita de sueño, ¿no? En la montaña, sabiendo que los gorilas pueden estar ahí cerca, ¿no? Puede haber los famosos golden monkey, que son otros primates endémicos de la zona, ¿no? Es algo mágico, completamente fuera de lugar. No creo que haya un lugar que te pueda dar esa sensación que por lo menos a mí me dio Visate. Y lo interesante de esto es que, bueno, Wilderness... todo lo hace súper exclusivo y súper chiquito. Sí, porque ¿cuántos nidos? Son 6. 6, Sí. O sea, sí. Encontrar lugar en Visate... No te dejan acomodarte en triple ocupación. Así. No. Encontrar lugar en Visate es lo que lo hace tan exclusivo. Te sientes completamente parte de eso. O sea, es como que ahí sí te sientes que estás en el tema del gorila, ¿no? Es un poco lo que vivió Dian Fossey, porque ella se iba a los volcanes a acampar y se quedaba ahí viviendo con ellos por meses, ¿no? Haciendo todas sus investigaciones. Entonces, es un poco acercarte a eso. Y en septiembre del año pasado, Wilderness lanza Visate Reserve, que es el segundo Visate, que está en otra zona. Está relativamente en la misma área, pero no está uno al lado del otro, o sea, me refiero, ¿no? Y esos son 4. Son 4 bungalows, son más grandes todavía, son de 220 metros cuadrados los más chicos. ¿Y ese es familiar? O sea, familiar no, porque obviamente los gorilas tienes que tener más de 16 años, ¿no? Sí, exacto, más de 15. 15. Sí, tienes un family unit de dos habitaciones.
Y acá lo interesante es que cuando Kit le dice al presidente de Ruanda que va a abrir un segundo campamento o un segundo Visate, el presidente lo manda a llamar. Entonces le dice, mira, porque digo, la historia previa a esto es que Kit, cuando va a hacer el primer Visate, él por respeto, o sea, bueno, si bien Ruanda es un país democrático, él por respeto va con el jefe de las tribus, o sea, con el líder moral, ¿no? Se presenta con él y le pide su bendición y le cuenta lo que va a hacer, ¿no? Y él tenía un sombrero que es en el que está inspirado el diseño de los bungalows, el sombrero de este personaje. Y bueno, luego pasa esto que fue un total éxito y se vuelve la foto de Visate la foto más instagrameada de Ruanda, y etcétera, ¿no? Entonces cuando el presidente de Ruanda se entera de este tema de que Wilderness va a abrir un segundo campamento, lo manda a llamar a Kit, ¿no? Entonces Kit va con él, se llevan muy bien entre ellos, ¿no? Le dice, mira, yo no sé lo que vas a hacer, no me interesa, pero me vas a hacer el mismo diseño que el otro. Si no, no te lo dejo hacer. Entonces, y los ves son prácticamente, o sea, el diseño es muy parecido, no es exacto, pero es muy parecido, ¿no? Y que uno está arriba de la montaña y el otro abajo. Uno está arriba de la montaña y el otro empieza desde abajo y llega hasta casi la parte más alta, ¿no? Entonces yo estaba, por ejemplo, en el bungalow más alto y tenía unas vistas fascinantes, ¿no? Pero para los que no quieren subirse las escaleritas, bueno, mejor se quedan en la número 1 y ya. Y de ahí ya empieza tu recorrido para salir a los gorilas. Cuando tú llegas, estás casi ahí. Cuando tú llegas, no de ahí, porque la logística de esto es que todos tenemos que ir al headquarters claro, para que te expliquen. Con los guardaparques, te hacen un briefing, sí, y ahí deciden qué familia te va a tocar. Entonces, sí. O sea, te puede tocar una familia que está cerca del campo, no. O sea, los puntos de donde empiezan los hikes ya están preestablecidos y vas con tu guía y vas con el equipo de guardaparques que te asigna el gobierno para hacer la experiencia, ¿no? Así funciona. ¿Y hay leve, moderado, intenso? ¿O crees que sí, es para todos? Bueno, lo que tiene Ruanda, por ejemplo, hay otros lugares que te dan la experiencia de gorila como Uganda, pero ahí tú, por ejemplo, cuando haces el book de la experiencia, ya te dicen, bueno, tú vas a ir a la familia Savinio y si la familia Savinio está arriba, abajo, al medio, al costado, da igual, o sea, te tocó esa. Y la tienes que encontrar. Te tocó. Híjole, eso ¿No? está duro. En cambio, en Ruanda, si tú vas y de pronto, no sé, tienes 70 años y no estás o si eres más joven, pero no estás en condiciones físicas de echarte 4 horas de caminata cuesta arriba, no te van a poner ahí, o sea, o si vas con chavos de 16, 17 años, o sea, ellos pueden ir viendo. De hecho lo hacen así para ver cuál es la condición que tiene la gente y en base a eso te asignan una familia, ¿no? ¿Y tú recomiendas 2 noches o 3? Yo recomiendo 3 y recomiendo 2 hikes. 2 hikes, que perdón, lo pueda si hacer, más, que se meta 2 hikes. ¿Por qué? Porque, o sea, si lo llevas al plano del amor, es como, sí puedes tener una primera buena cita con alguien que te atrae, pero la segunda cita siempre es mejor, ¿no? O sea, porque ya uno va más relajado, ya entendiste muchas cosas. La segunda vez te baja un poco esa emocionalidad, mezcla con miedo, porque también no te olvides que estos animales no son, o sea, los machos pueden tener 200 kilos de peso y, o sea, somos un papelito para ellos, sí, ¿no? Sí, entonces sí. sí está esa parte de visceral de, híjole, o sea, de ahí entró el silverback, ¿no? Y empieza... Entonces es interesante eso y de pronto también poder ir a diferentes familias, ¿no? Porque a veces te toca una familia y los ves arriba de los árboles o medio en una situación, otros los ves en zonas más del plano. Creo que el que puede, y aparte si te gusta la fotografía, más todavía, o sea, ya estás ahí. Sí, ya échate 2 noches. 2 hikes. Probablemente si tienes los medios y te gusta esto, regreses a África, pero difícilmente regreses a Ruanda. O sea, es poca la gente que hace 2, 3 viajes a Ruanda. O sea, sí es mucho más la gente que se va hacia Kenia, Tanzania, Botsuana, Sudáfrica, etc., ¿no?
Oye, ¿tendrás alguna historia, anécdota que hayas escuchado que haya pasado con los gorilas que nos quieras compartir? Así que digas que haya llamado la atención. Que haya llamado la atención, bueno, una interesante es que cuando estaban haciendo la remodelación de Savinio, que es uno de los campamentos que tiene Wilderness, sin huéspedes, no estaban los huéspedes en ese momento, se vino una familia entera, eran 16, 18 gorilas y se quedaron ahí 2, 3 días en la zona del campamento comiéndose el bambú que hay. O sea, Destruyendo. no, destruyendo no. Al final es su entorno. O sea, Claro. nosotros somos los intrusos. Eso Ellos sí. llegan, tienen el bambú que hay ahí y se fueron a instalar. O sea, no es que se metieron a los cuartos a pedir room service. O sea, no. Pero dime algo, o sea, qué hacen ante una situación así? Porque no es como que los puedes correr así como vámonos. O y sea, hay si no más. hay hue- No había huéspedes. No claro, había exacto, huéspedes, exacto. hay personal, pero el personal lo Lo- retiran. y lo saben tienes que manejar sacar, también. claro. Sí, lo saben manejar. Sí, total. ¿No? Y lo interesante de Ruanda es que es un destino que está creciendo más allá del gorila, porque desde hace unos años Wilderness abrió a Kagera, es Magashi, en Kagera National Park. Magashi, y ahora está abriendo un segundo campamento que es Magashi Reserve, que es todavía ultra high-end, y te permite hacer una experiencia de lo que llamamos Big Five dentro de Ruanda. O sea, perfectamente puedes hacer 3, 4 noches ahí, combinarlo con 2, 3 noches en el Parque Nacional Volcanos y ver los gorilas, y te echaste un safari de 7, 8 días dentro de Ruanda. O sea, entonces eso también es... Y es una zona también súper exclusiva, no hay gente, o sea, podés ver de todo. No, es que esa es la magia, Sí. esa es la magia de África que a mí la verdad me fascina. Pero ahorita mencionaste los Big Five. Ajá. Cuéntanos un poco qué son los Big Five, porque no todo el mundo sabe de qué Bueno, estamos hablando. Los Big Five son los 5 animales más letales que hay en África, ¿no? Que son el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el leopardo y el león. Sí. ¿No? Y es un término que comercialmente utilizó Sudáfrica para promover su turismo. Claro. O sea, muchas veces la gente dice, no, pues yo quiero ir a ver los Big Five. No sé, que nosotros le decimos a la gente es que no se dejen agarrar de esto, o sea, que muchas veces es un poco relativo, o sea, que la calidad de un safari esté determinada por este término, ¿no? O sea, Pero 100%. total, o sea, Porque aparte no solo son los Big Five, o sea, hay tanta Sí. variedad de animales. Y también a África es ir a un buen lugar e ir sin expectativas. O sea, y si vas sin expectativas, todos los regalos vienen a ti. O sea, si vas con una idea fija de cómo tiene que ser la experiencia, no está padre eso. Oye, te voy a platicar un poco de mi experiencia. Cuando yo entré a Nuba, todo el mundo hablaba de África. Pero todo el mundo hablaba de África y África y África. Y yo no entendía. O sea, decía, o sea, sí está bien, sí que padre, pero no le agarro ese amor. No, o sea, no le entiendo, no sé qué. Bueno, o sea, la primera vez que fui a África estuve de regreso a los 6 meses. O sea, yo ya no puedo parar. O sea, yo ya entendí, me cambió. Claro. Y entiendes, ¿no? Entonces, la primera vez vas y, bueno, tengo que ver los Big Five, porque me pasó igual. O sea, es de lo que la gente te habla. Y la última vez que fui, y terminé en Botswana, que fui Botswana, Namibia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue, es que lo último que estaba en mis pendientes eran los Big Five, ¿no? Obviamente. Y me tocó tanto tipo el perrito, el wild dog. Me tocó, o sea, me tocaron tantas cosas, las jainas, me tocaron tantas cosas tan diferentes. Sí. Que es como que son capítulos que nunca acaban, ¿no? O sea, es como esta película eterna de lo increíble que es la naturaleza y todo lo que te puede dar. Sí. Entonces, ya hablamos de Ruanda, ya nos platicaste un poco de Botswana, que para mí es la joya de la corona, 100%. Sí, completamente de acuerdo. Pero, porque aparte Botswana tiene toda el área, como bien dijiste, del delta, pero también el Kalahari. El Kalahari, Que sí. no es para todos. Que es El Kalahari muy diferente. es seasonal, o sea, no es todo el año. Sí puedes ir gran parte del año, pero lo que realmente vale la pena, a mí entender, es cuando empiezan las lluvias, o sea, porque hay como una migración y ahí, o sea, es increíble. Hay un tema de aves y ahí están los Bushmen, que son aborígenes
locales que viven prácticamente a la intemperie, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. En sus sí, bushes, en sí. sus casitas estas de bush. Exacto. No, es que fui al Kalahari. Y sí, y está el timón, el Lion Sí. King, ya sabes, no sé cómo, no me acuerdo el nombre, pero es el timón. Y lo ves parado así, dices, es que cómo se inspiraron aquí tan increíble en todas estas joyas, ¿no? A mí me gustó bastante el Kalahari, pero sí siento que es una experiencia como para alguien que ya ha ido varias veces. O sea, no puedes mandar a alguien ahí de primera instancia. No, bueno, a mi no, parecer. O sea, totalmente siento de acuerdo, que nada sí. que ver. No, para Y después viene otra de sus joyas, que es Namibia. nada. Descríbeme, por favor, lo que es un cielo en Namibia, porque yo no tengo palabras. O sea, es lo máximo que hay, pero quiero oírlo de ti. Mira, o sea, Namibia es una de las regiones del planeta con la menor contaminación lumínica, entonces hace que los cielos sean como una experiencia muy profunda, ¿no? Pareciera que te traga, ¿no? Estás en la película Interstellar, ¿no? O sea, es así, es fascinante. Namibia también no es para un viaje para primera vez, yo diría que es para un viaje de segunda vez. Sí. Y vale mucho la pena hacerlo todo, plancharlo completo, ¿no? Muchas veces la gente va al Sossusvlei, que es donde están las dunas, toma la foto en Deadvlei con los árboles y se regresa. Pero Namibia es mucho más que eso, o sea, es un país muy grande geográficamente y muy prístino, muy desolado. O sea, son desiertos y desiertos, y el desierto tiene una magia y un poder, sobre todo en ese lugar, que te deja sin aliento. O sea, para mí es como... en Namibia el silencio te envuelve con gracia, ¿no? Te regresa al presente, es como un grounding, ¿no? Te hace estar, Y de ¿no? pronto encontrar el contraste en esos lugares, de pronto eventualmente ver, como me pasó a mí, que yo vi una mamá chita con su hija chita en unas dunas. O sea, para mí eso es una de las 3 experiencias más significativas que yo he tenido y he recibido, ¿no? De darme vuelta a ver las dunas y ver a la mamá subiendo con la hija unas dunas en el desierto, ¿no? Sí, O que sea, no lo puedes creer. de un chita, ¿no? O sea, no, es algo que te rompe completamente toda la lógica, ¿no? Y lo mismo ver leones, ¿no? Vimos a una leona que se llama Charlie, que es súper exitosa cazando, ¿no? Y al día siguiente 2 machos con ella que se habían bajado una jirafa, o sea, y ver cómo el animal se puede adaptar a esas condiciones, o sea, es algo... Sí, como que increíble. estaban perdidos, ¿no? ¿Qué Sí. hacían ahí? A mí me tocaron otros animales, los que tienen los cuernos así enormes. Ajá, los oryxes. Ajá. Hay muchos, sí. Hay miles. Sí. Y en el hotel en el que yo estaba, había una alberca así enorme y enfrente estaba justo para que tomaran agua. Y estaban mis hijos en la alberca, literal, pues obviamente en Namibia no hace un calor de aquellos. Ajá. Y, o sea, y acostados, así como que viendo, estaban los animales. Es que yo decía, es que no puede... ¿En qué momento en la vida te puedes imaginar ese contacto tan one-to-one? O sea, porque literalmente estaban tomando agua enfrente, ahí los... ¿Cómo? Oryxes. Los onyxes. Y mis hijos estaban en un shock de decir, ¿qué poder estoy teniendo ahorita para que aparte no me hace nada? Ya sabes, ¿no? Pues, o sea, simplemente están y puedes disfrutar de una manera increíble. Pero lo que más me fascinó es que habían estas camas afuera ya sabes, en las terrazas, sí. ¿no? Para que durmieras viendo las estrellas. Sí. O sea, y uno de mis hijos así fue el que más... Yo pido todas las noches, por favor, y ahí durmieron y fueron... O sea, hasta hoy te platican que lo mejor de su vida fue dormir Esa en las experiencia, estrellas claro. en Namibia. Porque aparte, pues obviamente no todo el mundo sabe, pero ahí es en donde se ve el Milky Way y se ve en serio. Sí, o sea, sí, ahí sí crees, como bien dijiste, estabas en Interstellar. O sea, no logras entender el espacio. O sea, Sí, la vastedad, ¿no? Sí. es lo más mágico que hay. Sí. Entonces, bueno, vamos, ya nos cruzamos a Namibia, ya hablamos de Botswana, Sudáfrica. Bueno, en Sudáfrica Wilderness tiene, o sea, operación, o sea, que te lleva a conocer todos los lugares, tiene toda la infraestructura
más no tiene campamentos. ¿Por qué no tiene campamentos wilderness en Sudáfrica? Justamente porque no reúne un poco estas condiciones que busca Wilderness, de que los lugares tengan muy baja carga turística, ¿no? Es que eso es lo que... Por eso te toqué este Exacto. tema. Porque eso es algo que caracteriza mucho a Wilderness. Sí. Y es que pues vas a lo exclusivo. O sea, Sí, no quiere decir que no haya buenas cosas en Sudáfrica, porque no, sí hay las miles hay. y increíbles. Sin embargo, no están disponibles. Entonces, a mí, por ejemplo, uno de los lugares en Sudáfrica que yo recomiendo mucho es Mala Mala Game Reserve. O sea, si bien el campamento no es el más lujoso, pero la concesión, o sea, la reserva que es de ellos, de hecho, tiene la mejor ubicación, porque está en una franja que va de norte a sur del río Sand, y está colindando al área agreste del Parque Nacional, y luego viene Mozambique. O sea, entonces tiene un tránsito de animales que van a tomar agua, que prácticamente, y sobre todo la extensión es la reserva más grande que hay dentro del Sabi-Sand, que es la zona prime de safari en Sudáfrica, ¿no? Entonces, esto lo hace, por ejemplo, es uno de los mejores spots del mundo para ver leopardos. O sea, los viajeros que quieran ver leopardos tienen garantía absoluta que en Mala Mala los ven. O sea, eso es lo que tiene esa concesión, ¿no? Y fuera, digamos, de Sudáfrica, Wilderness hace unos años entró en Tanzania. O sea, Tanzania tiene el mismo reto que es sobre carga turística. ¿Y qué hizo Wilderness? Se asoció con una compañía que tiene 20 años ahí, que se llama 25, que se llama Wayo Africa, que es de unos franceses, los integró, o sea, dentro de su modelo. Y ellos habían desarrollado una visión muy parecida a la de Wilderness, y trabajaron mucho con las comunidades y demás, y tienen un área de uso exclusivo, prácticamente, o semi-exclusivo, que hace como una especie de halo dentro del Serengeti, que no tienes prácticamente nadie al lado. Entonces ellos armaron una experiencia de mobile camps que son espectaculares, que se llama Usawa. Son como 2 campamentos gemelos y otro que usan como shoulder, y los mueven 7 veces a lo largo del año, siguiendo el flujo que tiene la migración de New, o sea, el antílope y la cebra, entre Kenia y Tanzania, ¿no? Entonces, eso se vuelve una experiencia que tiene un poco este flavor de Wilderness, de no tener gente, de estar solos, de poder quedarte, porque el no tener gente implica que tú puedas pasar más tiempo viendo los animales, a diferencia de otros lugares donde tenés muchos vehículos y estás un ratito tú, otro ratito él, otro ratito él. Y eso hace que tengas esa proximidad. O sea, es la experiencia más íntima que puedes tener hoy de la migración en un contexto de lujo, ¿no? Eso te lo da Usawa, ¿no? O sea, es por eso que de alguna forma ellos entran a lugares, pero siempre que puedan mantener esta idea, ¿no? Y Osawa está, su fuerte, digamos, para que nos entienda la gente, la migración es junio, julio, agosto, La septiembre. migración, los animales, los animales siempre, eso es un poco, en julio, agosto están cruzando ríos, o sea, y es un poco lo que vemos en Nat Geo, que están cruzando todos en fila, y abajo están los cocodrilos, y a ver a quién se agarran y a quién no, o sea, eso es algo extraordinario, como la fuerza de la vida, a pesar de que haya peligros, en el conjunto vamos, ¿no? Nos echamos a los cocodrilos, y esto sí permite seguir viviendo, que es un gran mensaje esto, ¿no? O sea, porque el juego es colectivo, y el enfrentar el desafío nos hace más fuertes. Sí, pero son Hunger Games en su literal, momento, en la vida real. Sí. Literal. Eso pasa cuando cruzan los ríos, o sea, esos son 2 momentos al año, ¿no? Cuando van y cuando regresan. Ahora, la migración está todo el año, y tú puedes ver los animales todo el año, o sea, eso no es que tienes que ir en tal fecha, ¿no? O sea, eso es lo que hace Usawa. Usawa va moviéndose, los animales se mueven, y ellos van moviendo el campamento para mantenerte dentro de la misma zona.
Porque imagínate que son 2 millones de animales, entonces no es bueno, que están acá al lado de este árbol, no, o sea, son extensiones, vas en helicóptero, en avión y los ves y siguen y siguen y siguen y siguen. Y puedes volar, o sea, 2 horas y ves la manchota gigante de animales que están pastando, porque en alguna forma son vacas. Sí. ¿No? Y hacen eso, ¿no? Sí. Los... Y esto también usaba, lo que también integran es la experiencia de el safari a pie, o sea, porque ellos te llevan a caminar. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve hace un año y medio atrás, nos echamos una caminata de 4 o 5 horas en el Serengeti, o sea... Casual, sí. O sea, eso es algo increíble, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más conmovedor que viviste con Wilderness en África? Bueno, yo diría que el primer viaje que hice, cuando estaba en uno de los últimos campamentos, el amanecer, 5 de la mañana, o sea, viste, son esos momentos de asombro profundo, ¿no? Decís, wow, qué privilegio poder estar, ver la cortina y del otro lado hay antílopes, hay elefantes, o sea, siento el olor, ¿no?, de las plantas. Es algo, el canto de los pájaros, los pájaros en Botsuana es una experiencia increíble. Es uno de los reservorios de pájaros más grandes que hay en África. Es algo sensacional escuchar el canto del woodland kingfisher, que es un pájaro muy característico, ¿no? Ese momento, después lo que te contaba, ¿no?, de estar en Bisate, abrir... Sí, no. O sea, eso, estar en la montaña, o sea, sentir el rocío, ver el amanecer, o sea, eso fue extraordinario. Y el último viaje que hice a Namibia, que fue en diciembre del año pasado, cuando vi estos chitas, o sea, esos 3 momentos te diría que, pues, tú dices, pellízcame, ¿no?, que esto es mi trabajo, ¿no? Sí, que eso es mi trabajo, qué suerte, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué te gustaría que la gente se lleve después de vivir una experiencia con Wilderness? O sea, ¿qué es lo que trata Wilderness de hacer para que yo como cliente tenga todo, o sea, esto que tú estás diciendo? Primero, yo creo que nuestros clientes, la gente que viaja a estos lugares, normalmente son personas, son vectores de cambio en donde están, o sea, son los que realmente pueden cambiar el mundo, ¿no? Entonces, que se contagien un poco esta idea, ¿no?, de cómo hacemos que esto funcione, que lo que hagamos funcione para más gente. Creo que eso es uno de los regalos más interesantes que le damos, porque aparte es algo que nos enriquece a uno, ¿no? O sea, cuando tú lo aplicas y puedes encontrar maneras de incluir a más personas en tu visión empresarial, de negocio, de lo que estés haciendo. Y después el amor por la naturaleza, o sea, entender que nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? No estamos afuera de eso. La naturaleza es un círculo, no es una pirámide, ¿no? En realidad es eso. Sí, it's a circle of life, o sea... Exacto, entonces tenemos que entendernos desde ese lugar y darle un espacio, darle cada vez más espacio, porque en parte creo que nos afecta a veces entendernos fuera de eso. O sea, el no tener el espacio, el tiempo de llevar a tus hijos al bosque, de ensuciarte en la tierra, ¿no?, de estar más en contacto. No es necesariamente ir a África lo que tenemos que cultivar, ver cómo cultivamos esto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hacerlo más presente. Y para los viajeros latinoamericanos y mexicanos, empezar a mirar con responsabilidad todo el patrimonio que tenemos a la mano, ¿no? Que quizá mi sueño personal es poder influir, y de hecho lo estoy haciendo, en que estas compañías miren hacia lugares en Latinoamérica, ¿no?, que tienen estas problemáticas sociales, claro, ambientales, culturales, y a su vez la misma o más riqueza potencial que puede tener un safari. O sea, en lugares como la selva lacandona, el desierto de Sonora, los humedales en el norte de Argentina, las selvas en el Pantanal, en el Mato Grosso en Brasil, o sea, hay tantos lugares por descubrir que tienen esto, que tienen el jaguar, que tienen el ocelote, que tienen a los pueblos originarios, que tienen experiencias, ¿no?, que son las que de alguna manera están
eligiendo cada vez más. El viajero de lujo tiene una intención de viaje donde todos estos factores son cada vez muy más importantes. ¿no? No, 100%. Pero ahora, el tema aquí es que, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa muy seguido, que me dicen, es que no me interesa ir a ver animales. Y yo trato de, y mira que con un amor y una pasión de decirles, es que no es un tema del animal, aparte que es el animal, obvio, ¿no? Pero es un tema de la energía, de los atardeceres, de la comunidad, de la comida, porque a ver, se come espectacular en cada campo, yo creo que, digo, lo hacen extraordinario. Sí. Esta gente, o sea, yo a mis hijos les pregunto qué es lo que más les gustó y aparte de los animales, siempre me dicen, mamá, me encantó la gente, convivir con la comunidad, irnos con la gente. O sea, se les quedó, pero grabadísimo. ¿Cómo le harías tú para convencer a alguien que es una life-changing experience? Mira, yo la verdad no creo en convencer. Creo en inspirar, bueno, ¿no? Creo que lo estás haciendo, o sea, en estas cosas, en estas conversaciones, en tu ir a las experiencias, en compartirlas, ¿no? Y hacerlo desde un lugar auténtico, ¿no? Aprender cada vez más, entender por qué lo estamos haciendo y saber que, bueno, a veces uno de los retos que ustedes tienen es que son viajes multifamiliares y de pronto va a opinar el que sí le encantan los animales y el que no le encantan los animales, sí. ¿no? También. O sea, pero creo que cada vez son más los que sí que los que no, o sea, ¿no? Y los que no pasa nada. Ahí seguirán, esperemos que sigan los lugares para ellos, ¿no? La buena noticia es que cada vez son más los que quieren, son más los que eligen estas experiencias, no solo en África, ¿no? Los que hacen también, los que quieren ir al Ártico a ver osos polares, sí. ¿no? Los que quieren ir a bucear en la Gran Barrera de Coral en Australia, los que quieren ir a ver una colonia de albatros en Nueva Zelanda, los que quieren ir a ver el snow leopard en Nepal, o sea, cada vez son más y más y más. No es que lo otro esté mal, creo que se combina perfecto y como tú dices, o sea, en estos campamentos ni extrañas el spa, ni extrañas la comida, porque lo tienes ahí, o sea, paradójicamente lo tienes ahí para ti solito, entonces... y puedes, por supuesto, va a ser un viaje a África y va a ser un stop en Dubái y te vas al Atlantis de Royal y te tiras de los 21 restaurantes, te vas a 14, 15 y a los 8 Michelin y tienes todo eso, o sea, puedes hacer estas experiencias, para eso ustedes están ahí y son maestros en justamente en leer esas preferencias múltiples y crear el mejor plan para un viajero, ¿no? Sí, ahora... ¿Cuál sería un viajero que va a África por primera vez? Ajá. Para ti, ¿cuál sería el must que debería de hacer? Bueno, eso depende. Si el viajero es una pareja, o si el viajero va con niños pequeños, o si el viajero... Una pareja. Una pareja. Sí. Bueno, pues yo creo que para una primera vez, Sudáfrica puede ser un buen lugar y hacer un stop corto en lugar, si te da el presupuesto en Botsuana, si no te vas a Zimbabue, ¿no? Lo haría así. O sea, creo que para una primera vez puede funcionar. También Tanzania, Kenia son lugares que tienen su atractivo para ese tipo de viajeros, aunque si es para mí el viaje, yo me iría más a Zimbabue, por ejemplo, que no está por tan poblado. el mismo dinero que te vas a gastar en algo más o menos en Tanzania, en Kenia, te vas a algo espectacular en Zimbabue, desde todo punto de vista, desde el punto de vista del confort y el acomodo, sí. y sobre todo, y más importante, desde el punto de vista de la naturaleza y de lo que vas a ver, o sea, ¿no? Ahí es donde creo que yo te diría que sería mi safari, o sea, entre Sudáfrica y Zimbabue yo me iría por primera vez, 100%. Sí, yo siempre trato de decirles, pero que por ahí. Ahora, siempre te preguntan, ¿cuánto me cuesta un viaje a África? Entiendo que o sea, es como un menú, ¿no? Bueno. O sea, Ruanda se cuece aparte, Botswana también es top joya. Sí. Pero si estamos hablando de un Namibia o un Zambia o Zimbabue... Bueno, Namibia, lo que tiene Namibia que lo que es caro es trasladarte. Los traslados. Porque es un país muy extenso y los vuelos para ir a los campamentos no son vuelos comerciales, son vuelos de avionetas y sí. Eso es otro juego, ¿no? Pero tienes que pensar, a números de hoy, tienes que pensar que un presupuesto tiene que ir entre los $1.000, $1.200 por persona
para hacer algo razonablemente bueno en África, ¿no? Sacando lugares como, por ejemplo, Botsuana, Sí. del cuento, y Ruanda, ¿no? Por eso, dije, esos se Sí, cuecen sí, aparte. O sea, exacto. Ruanda es de Sí, 5,000 y total, Botswana sí. es de Sí, 5,000, sí. 4,000. Hay gente que puede hacer cosas más abajo, sí, pero yo te las recomendaría y no. O sea, lo que yo les recomiendo a la gente es cuando dice, mira, en lugar de tirarte 10 días más o sea, al límite, mejor vete un poco más suelto y te hace 7 días y te va a sumar más. Esto se trata de calidad, no de cantidad, Sí, ¿no? completamente de acuerdo. O sea, sí, 100%. ¿no? O sea, hazte una parada así, es inteligente, hazte una parada en algún lugar para agarrar el horario y llegar al safari con toda la pila. Porque en el safari no es que para aprovechar de estar ahí, necesitas levantarte temprano, Sí, ¿no? a ver, un día en safari, para que la gente entienda. 5:30 de la mañana, te tocan la puerta, Sí, good morning, sí. te sacan, empiezan, cafecito, platícanos tú. Exacto, sí, es 5:30 El wake up call. el wake up call, ¿no? Sí, porque estás de camp. Es como... Wake up knock, Sí, sí. o wake up clap, Sí, sí, te pegan. Good ¿no? morning. Ah, sí, ya voy. A ver. Y entonces te cambias y 5:30 estás ahí, te echas un café, agarras algo grab to go, ¿no? Y te subes a la camioneta y te vas al game drive, ¿no? Que son estos recorridos, estos drives, estos manejos en la naturaleza, ¿no? Y que ver qué nos encontramos. Y estamos toda la mañana haciendo esto, con alguna paradita en algún lado, que te tiras un poco las piernas, te montan ahí una pequeña mesa. Esas montadas Ah. que te dan en medio de la nada, Ajá. a mí se me hace como de lo más mágico que puede existir. Total, o sea, ¿en total. qué momento? Porque aparte es de 5 minutes, ok, ¿qué pasó? ¿Piensas que vas a ver un animal? No. Se paran y como máquinas taca, 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 de un baulito de este tamaño, te Ajá. arman un picnic que no puedes creer todo lo que incluye tu picnic, aparte, Sí, delicioso, espectacular, y te sientas en donde, bueno, estás ahí y dices, ¿en qué momento? ¿No? O sea, ¿en qué momento? Es- Total. Con tus galletitas de ginger o de chocolate, Sí, ¿no? sí. Y aparte ellos siempre te preguntan qué te gusta Amarula. tomar. La Sí, amarula hay también, ¿no? varios En que se toman Sudáfrica a la las 10 de la amarula, mañana, sí. empiezan con el amarula. Sí, con el ¿no? amarula, sí, también. Sí, obvio, todo te explican, te hacen todo a tu medida de una forma increíble. Increíble. Y bueno, y después llegamos a desayunar. Y ya. después llegas al campamento y ya te vas al lunch, más bien. Haces Sí. el lunch mediodía, o sea, comes rico, así, luego empieza, o sea, como que también levanta un poco la temperatura, entonces te quedas a la sombra, ¿no? Te haces la siesta, ¿no? Te relajas, si quieres te echas ahí a la alberca, ¿no? Algunos todavía que estamos ahí chambeando, pronto aprovechamos para eso. Y a las 4:30, a las 4 sirven el high tea, o sea, en el campamento, y 4:30 otra vez afuera, ¿no? Pero hay que explicar qué es el high tea, porque tú y yo lo sabemos, pero quien nos te escucha... te montan un té, o sea, a ver, el high tea que incluye sparkling wine, vinos, Todos helado, los cupcakes y todos los dulces que pueden cupcakes, haber. sí, exacto, canapés, sándwiches, etcétera, ¿no? Sí, como un extra monchis Sí, para exacto. antes de salir Exacto. al safari. Sí, Total. sí. Entonces te vas al safari y luego sigues, ¿no? A ver lo que nos encontramos, que los leopardos, que los leones, etcétera. Y luego hacemos el sundowner, que es el atardecer, y ahí nos dan como, ¿no? el toast de cierre del día y montan de vuelta una mesita con tu vinito, el que le gusta otra cosa, chelas, amarula otra vez, Sí, etc. no, el gin and tonic. A mí me traían de gin and tonic ¿No? todos Gin los and días. tonic, o sea, el gin and tonic es como la bebida icónica en un safari, ¿no? Claro. Sí. No, y hay que, o sea, cuando uno está en donde está, hace lo que tienen que hacer. Exacto. Te dicen gin and tonic. Aquí te dicen tequila, te lo tomas. Total. Punto, se acabó. O sea, Sin eres what quitar. eres. Uno tiene que entrar a la cultura, Ajá, adentrarse donde fueres, por haz completo. lo que vieres, dicen, Sí, ¿no? sí. Así. Y nada, eso. Y entonces después ya te vuelves al campamento y haces cena en el campamento. A veces te hacen alguna cena sorpresa en el medio de la nada. No, a veces, ¿no? siempre. Es que esas son las experiencias Sí. que te envuelven en el lugar al que vas.
siempre hay una experiencia, siempre te hacen esta cena y dices, ¿cómo? O sea, me acuerdo que hasta un día, no sé qué me sacaron, que yo decía, ¿por qué supieron que, tipo, me encantan estas cosas, ya sabes? Y te consienten y te ponen. Y cuando vas con niños es una experiencia completamente diferente. Total. Y a los niños se desviven por ellos, les dan, o sea, pero binoculares, su mochilita, examen, ya sabes, de aquí toma nota de todo lo que vas a ver y tus pajaritos y todo es que se me hace lo máximo. Es que te juro. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando los llevaste? Yo los llevé de 6, 8 y 10. No, bueno. Y te puedo decir que la mitad de la gente que se enteró que yo iba a África con mis hijos me dijo, estás loca, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué haces eso si no se van a acordar? Y la otra mitad me dijo, o sea, ¿cuál es tu necesidad, no? O sea, te juro por mis hijos. No me arrepiento ni un segundo y creo que les dejé la mejor semilla plantada en su vida de por vida. Total. O sea, aunque tenga 6 años, si Camila no se acuerda a los 18, como le dije, mamacita, hay fotos y te las voy a estar recordando cada año, literal, para que te acuerdes que ahí estuviste, ya sabes. Y no es necesario. O sea, ellos hoy te piden, mamá, ¿cuándo vamos a regresar? Les dije, no abusen. O sea, no es como claro, que vámonos a Los Cabos o a Cape Town. No se puede. O sea, no se confundan. También hay que ubicarlos en su realidad. Al Hotel Nickelodeon. Sí, pero es que para ellos fue... Y creo que hoy, en este mundo de tecnología en el que estamos viviendo, el darles este tiempo de conexión con la naturaleza es algo que ya es priceless, ¿no? O sea, el poderlos desconectar de esa manera y que aprendan lo que es la realidad del más bien mundo. ellos te enseñan a ti. Bueno, sí, también. ¿No? Sí, porque tú también tienes que regresar porque ellos enseguida en esos contextos, ya, ellos están, nosotros estamos como siguiéndoles el paso. Sí. ¿No? Sí, pero hay muchos que todavía se les olvida lo que es. El poder estar con una paciencia de ver si el león sí lo va a atacar o no, si va a llegar. Es que este perrito que llegaba a la jirafa, nos morimos de la risa. Y de poder estar en esta calma, de calladitos, porque no pueden hablar, porque estamos aquí enfrente de los animales y cállense, ya sabes, no. ¿Y si se aguantaban? Se aguantaban todos. La de 6. O sea, es que estaban en shock, es que no podían dejar de ver y admirar lo que estaba pasando. Y es como que estás en una película de suspenso de decir, ¿qué va a pasar? Ya sabes, entonces mejor nada más, tranquilitos. Y, o sea, fue algo que yo creo que sí les cambió la vida por completo. O sea, si yo pudiera, lo haría. Claro. O sea, de vámonos, ¿no? Vámonos. Los tienes callados 4 horas en el auto. Eso, bueno, exacto, pero es que, a ver... Sí. También les dije, pues fue ¿Y en el camp cómo se portaban? Perfecto, amigos de todos. Los Rangers, aparte, un día íbamos en la salida y de repente hacía un letrero en medio que todavía se tomaron la molestia de hacer todos estos detalles, ya sabes, ¿no? O sea, íbamos en medio y Camila voltea y ve en medio de la nada así un letrero que decía Camila. Y decía, no lo puedo creer, mamá, es que ¿cómo? Y le dejaron tipo unas palomitas, ¿no? Para el camino. Y luego enfrente unas para Max y otras, así decían, ¿qué es esto? O sea, y hoy te hablan de sus Rangers, o sea, no es que Sam era lo máximo, ¿te acuerdas? O sea, estos detalles que hacen que conecten, o sea, te juro, te dicen, claro. Para mí la gente de África es lo mejor que hay en el mundo. Obviamente los llevé a las comunidades, los llevé también a un pozo que quitaron, que luego ya pusieron el rotoplasio, ¿sabes? Entonces, la evolución de todo, cómo los llevas ya sabes, a los huertos, porque pues esos huertos son los que surten a los hoteles, o sea, como que toda esta comunidad más sí pasarla bien, pero yo sí creo que fue algo completamente mágico, o sea, algo que no me arrepiento en un segundo. Y todo el mundo que me dice, es que mis hijos todavía están chiquitos, me voy a esperar. Les digo, es que no te esperes porque no sabes si va a haber agua, o sea, real. O sea, no sabes si va a haber suficientemente, o sea, agua en el lugar. Sí. Los elefantes son unos destructores por naturaleza. O sea, ellos van derecho y no se quitan. Literal, matan árboles por segundos. O sea, es como, ¿qué tal eso? ¿No es impresionante? Como, yo eso nunca me lo imaginé. Llegar y decir, ¿por qué está todo tan deshecho? Los elefantes. Y yo, o sea, ¿cómo? Real van y tiran todo y hacen un desastre y son como niños chiquitos rebeldes rompiendo árboles por todos lados. No sabes, digo, gracias a Dios hay gente como Wilderness que trabaja en esto, en la conservación y en replantar y en hacer y demás. Pero al final del día yo siempre les digo, el tiempo no lo sabes.
O sea, ¿a qué tanto te vas a esperar? Sí, todo eso. Más que nada también que tus hijos a esa edad tienen una apertura y una inocencia que luego un poco se va, ¿no? Entonces, si puedes hacerlo, no hay que esperar, ¿no? ¿Cuál sería tu edad ideal? Pues mira, yo creo que cuando los niños ya están más o menos como que digamos, entre estas edades, que ya ponen atención y que les encanta todo esto, vas. Vas. No, sí. Deja de ir a Disney, vete a África. Es que es Totalmente, obvio. totalmente, No, o es sea. que aparte yo soy una Disney hater. Entonces, Sí, o sea, yo digo, es que en serio vayas a África. O sea, es que... Claro, yo no soy un hater de Disney porque creo que nos ha nutrido el ojo a todos en algún punto. O sea, sí, pero pero no. coincido contigo que si me das a elegir, no lo pienso 2 minutos. No. O sea, Y es que es un... Sí. O sea, obviamente el costo, pero por llegar. Sí, pero o de a ahí en o a fuera... ese tipo de experiencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay compañías como Explora, ¿no? En Sudamérica, o Awasi, o Tierra Hotels, etcétera, que también te llevan o Inglaterra en Perú, o sea, que te llevan a ese juego de ir a la naturaleza, que también puedes llevar a tus hijos, y, o sea, y es un recuerdo imborrable en sus mentes y en la tuya, ¿no? Sí, y en la Porque tuya. aparte, uno con los niños, o sea, si ellos disfrutan, uno está en éxtasis 3 veces más, o sea, eso es fascinante. Y las historias que luego ellos te cuentan, ¿no? Cuando vienen y te hablan de, mirá, el león y la jirafa y esto y aquello, ¿no? O sea, es fascinante. Oye, platícame, ¿cuál es el momento más exacto en el que ves que alguien cambia después de vivir África? ¿Tú qué crees que es eso, ese chip del que estamos hablando? ¿Cuándo crees que es que cambia? Pues yo creo que cuando regresas. Cuando regresas y lo empiezas a revivir y dices, no puede ser que haya hecho esto. Que estaba ahí. Sí. O sea, sí. Sí, ya que digeriste el viaje, sí es un proceso. Sí creo que es algo que tienes que procesar. O sea, no es como que, vi la película y me fui. No. O sea, es un proceso y se tarda en hacerte efecto en el cuerpo. Porque aparte, sí creo que energéticamente te da otra visión de vida, completamente. Total, sí. Porque aparte sí, el hablar mucho del Circle of Life es real, ¿no? O sea, ahí ves el esqueleto. O sea, yo me acuerdo que hasta decía, esto es como de broma, ¿no? O sea, el esqueleto del changuito, ya sabes, así. Y no, pues es que esa es la comida del otro y el del otro y del otro. Y todo pues todo les funciona a todos. Total, 100%. ¿Crees que África es el nuevo lujo silencioso que solo unos pocos entienden? Bueno, creo que sí, es parte de eso, desde hace rato, ¿no? Imagínate que en 2019, por ejemplo, y sobre todo para México, es eso, ¿no? Es parte de, ya se está yendo del lujo silencioso, ya se ha empezado a sentir más. Bueno, un Botswana sigue siendo. Sí, Botswana sigue siendo, sí, total. Como dicen, solo para entendidos. Sí, no. Literal. Es que, o sea, no, pues Ajá, es que... la primera vez o sea, cuando Wilderness me contrata como representante, una de las personas que me entrevista, que es Tim Farrell, que es el representante de Wilderness en Estados Unidos hace más de 30 años, me preguntó, ¿fuiste a África? Sí. ¿A dónde? A Sudáfrica. ¿No fuiste a Botswana? No, bueno. Entonces no fuiste a África. Sí. Cuando vayan pero me cuentan. Siento que me está pasando eso con Ruanda. Cuando estaba allá, le dije, Tim, you got me. Es que, o sea, yo siento que es la joya de la corona, pero me falta Ruanda, entonces no puedo todavía hablar sin conocer Ruanda. Sí. Ahora, siento que Ruanda es como una experiencia por sí sola que es de otro planeta, ya sabes, o sea, que como que me urge, o sea, estoy así de bucket list de Ruanda. Pero meanwhile, sí tengo el inside joke de I know Botswana. Ya sabes, sí. Ese sí lo podemos tener. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, creo que es un viaje a África ya está como algo bastante más identificado que hace unos años atrás, afortunadamente, y que muchas veces cree que porque fue una vez, o fue a Sudáfrica, o fue a Kenia, ya listo. O sea, y nada, o sea, apenas es el principio, ¿no? ¿Tú crees que es el principio? Apenas es el principio si fuiste solamente una vez y fuiste a Sudáfrica o a Kenia o a Tanzania. Sí, te falta. Sí. O sea, pero a ver, ¿cómo entre Kenia y Tanzania, Ajá. que es a donde todo el mundo tiene como que tengo que ir a Kenia y Tanzania, ¿cómo lo explicas a diferencia de
del sur? O sea, porque sí es completamente diferente el este que el sur. Si tienes muy buen presupuesto para ir a Kenia y Tanzania, ve. O sea, porque está la migración. Muy buen presupuesto, estás hablando que son... El doble de lo que estábamos comentando. Sí, o sea, que son como $3,000 por persona. Sí, 2, 3.000, 2.500, 3.000, depende de la fecha. De todas maneras, igual, porque a veces la gente tiene tanto metido una idea en la cabeza, entonces yo, si tú me vas a elegir entre Tanzania, Kenia, a ver, o sea, sí, a ver, pienso en mi experiencia en Ushuaia y fue wow, mind blowing, ¿no? Caminar ahí, bueno, increíble. Pero si me das a elegir una, me voy al sur. O sea, si me dices, es el último viaje que haces a África, ¿a dónde vas? Voy a Botsuana. Sí, yo también. Así. Y si quieres regresar a dónde, también. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus top 3 campamentos de wilderness? Bisate, sin duda. Sí, obvio. Uno. Dumatau. Y Oanib, Skeleton Coast. En Namibia. Sí. Total. Sí. Esos 3. Es que ahí hay que explicar un poco. Así te lo dije. Sí, no hay ni que pensarle. Pero es que hay que explicarle un poco al público que escucha. Digo, te pondría un top 5, porque la verdad que es muy injusto. O sea, tiene muy Bueno, buenos... te doy chance, que sumes 2 más. Yo le agregaría Mombo. Pero di dónde están. En el centro del Okavango Delta. Ajá. Y le agregaría Chicueña en Zimbabue. Ese Zimbabue tengo ganas. Sí. Zimbabue tiene bastante que ofrecer. Total. Y está como underrated. Totalmente. Diría que es el lugar, el destino de África que tiene mayor value for money hoy por hoy. 100%. No, y tiene una gran safari. Sí. O sea, yo de verdad que me quedé impactada de que dije, ay, esto no me Sí, lo a eso me imaginé. refiero. O sea, vuelvo a decir, por un presupuesto de mitad de tabla de Tanzania, te vas a algo en Zimbabue espectacular. Y tienes una gran experiencia. La experiencia es extraordinaria, es wow. Pero es que eso es a mí lo que me cuesta mucho trabajo a veces a la gente hacerle entender que no todo es Kenia y Tanzania. O sea, que there's so much more, pero Pues no sabes. tienes que ir más. Tengo que ir más. No, bueno, si a mí me dices hoy, mañana. O sea, yo no tengo un tema. O sea, yo África El chiste es eso, tú vas de avanzada y la gente te sigue. O sea, sí. es así. Bueno, ojalá y me siguieran tanto. Pero sí, estoy tratando. Al menos de comunicarles todo esto. Ajá. Para que sepan que hay mucho más, ¿no? Entonces, quiero que me describas ahorita, Matías, un poquito para que como que puedan conectar con nosotros. ¿Qué representa Te voy a dar 5 palabras y esas 5 palabras me vas a decir qué representa. Ok. Elefante. Poder, La sabana. aventura, Atardecer. presencia, Comunidad. corazón, Y libertad. viajar. Bien, qué bonito, muy bien. Ahora, tú cuando viajas, siempre decides, escoges más bien la ventana o el pasillo. El pasillo. ¿Y por qué? Porque soy muy alto y si me tengo que levantar y al baño, pasar, o sea... Sí. Oye, cada que vas a algún destino, ¿compras algo específico o no? ¿O te vale? Sí, algo me llevo siempre. No sé qué. Digo, a veces puede ser, no sé, una artesanía, puede ser... O sea, no voy a las cuestiones de las cosas turísticas. No, eso no, entendemos. Pero, no sé, por ejemplo, en Namibia me traje un cocodrilo tallado de uno o sea, hecho por la misma comunidad de aborígenes Himba, ¿no? Y otras cosas más, pero eso es como ese tipo de cosas, ¿no? Se me hacen más significativas. Oye, nada más paréntesis, les íbamos a explicar lo que es el Skeleton Coast. Es este lugar mágico en donde se junta el mar con el desierto. Sí. Y eso es espectacular, porque son las dunas, más la entrada del mar, o sea, como que es un paisaje sin igual, y con unas estrellas que te quieres morir, ¿no? O sea, pero bueno, cuando viajas, ¿eres de los organizados que llegas con tiempo o llegas rayando? No, llego con tiempo. Llegas con tiempo. Sí, me gusta llegar, meterme al lounge, a hacer todo el asunto. O sea, si estás de salida, aprovechar en el free shop porque te compras algunas cosas para regalar. Obviamente tequila tienes que llevar. Tienes que llevar a fuerza, sí. Te dicen de todo, o sea, ¿no? Sí. No puedes llegar a casi ningún lugar hoy sin tequila. Está
está tan bien posicionado el tequila en México hoy que si no les traes tequila... ¿no? ¿Y qué tequila les llevas? Bueno, hay diferentes. Reserva de la Familia, Casa Dragones. Digo, no sé, chance y hay uno que te guste y digas, este es el que siempre llevo, ¿no? Sí. ¿Viajas ligero? ¿Qué no debe faltar en tu maleta? No, yo no viajo ligero. ¿No viajas ligero? ¿Cómo? Yo llego, voy al límite de peso siempre. Así. Sí. Pero hay algo que no deba de O faltar sea, en bueno, tu cuando maleta. vas a África vas limitado, ¿no? Sí. O sea, pero fuera de ahí sí me gusta viajar y me gusta llevar cosas y me gusta vestirme y todo, o sea, ¿no? ¿Y qué no puede faltar en tu maleta? Un buen perfume. Pues Matías, gracias por este tiempo, por este espacio contigo, por llevarnos a vivir África en todos sus aspectos y lugares y zonas. Y de verdad que, aparte de agradecerte el tiempo, quiero que sepas que obviamente hay mucho espacio aquí para que nos puedas platicar de tus otras marcas y de todo lo que manejas. Pero gracias, porque creo que nos abriste a muchos el panorama de todo lo que hay que nos ofrece África y que podemos hacer. Bueno, pues eso es un tete a tete, es una construcción que tú permites también y que, bueno, que vosotros también encantados de sentarnos a platicar entre amigos y compartir y enriquecernos mutuamente, ¿no? Oye, ¿qué haces para el jet lag cuando vas a África? Para el jet lag, o sea, lo ideal, trato de conectar, o sea, trato de volar y dormir en el avión, o sea, trato de hacer vuelos nocturnos, o si llegas, que llegues a dormir y que entonces no duermas en el avión. O sea, eso es lo que a mí por lo menos me funciona más, ¿no? Pero digo, si hay día que se acomoda, cuando estás ahí te agarra la emoción Sí, y así sí, dormiste 2 horas. Vámonos, ¿qué es lo que hay? Que hay que ver, va, o sea, Sí. ¿no? Es eso. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Matías. Un placer.